Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual, este podcast que busca hacernos conscientes de muchos temas para ayudarnos a avanzar en la vida. Este es el segundo capítulo de una conversación maravillosa que estoy teniendo con mi invitada que está en España. Se trata de Carmen Osorio. Nos vamos a España y la saludamos. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal Todo, estás? todo muy bien. Carmen es periodista y además es experta en redes sociales y adicciones tecnológicas. Tienen una cuenta en Instagram maravillosa que se llama Adictos a la Tecnología y en este capítulo justamente vamos a entrarle al tema de la adicción a la tecnología. Fíjate algo, Carmen, de mi experiencia también como madre. A ver, mis hijas no toman refresco. Desde pequeñas, nosotros en casa Ujú. no tomamos refresco. Y la verdad que ellas van creciendo y vamos a cumpleaños, ya a fiestas, más que cumpleaños, tomamos agua, no hay problema. Es coherente la enseñanza, el ejemplo que le di en casa y cómo se desempeña. Con respecto a la tecnología, yo tengo una gran impotencia, porque lo que siento es que únicamente logré rodar la arruga. ¿Me explico? Mis hijas no fueron Ujú. las bebés en el coche con un aparato, mis hijas no fueron las niñas chiquitas que las calmaba con un video, con una aplicación, con el iPad de bebé. No, para nada, las mantuve siempre muy alejadas de todo este tema. Claro, llega un momento, tienen 12 años, tienen más de un año con el teléfono. También hay un evento por el cual el papá me convenció, porque nosotros somos divorciados, entonces dice, caramba, Ana, hay momentos que quiero comunicarme con las niñas y tú estás ocupado, y mando mensajes, claro, me mandaba mensajes a mí y las niñas no se enteraban. Entonces, bueno, cedí, ok, teléfono. Ahora, mis hijas están tan pegadas con la tecnología como que si hubiesen nacido con el aparato en el coche, ¿sabes? Entonces yo digo, es como que si ahorita tomaran todo el refresco que no habían tomado. O sea, no pude instruirlas en esto. Es tan adictivo este asunto, es tan atractivo que rompe cualquier esquema. Entonces por eso te digo que lo que siento es que rodé la arruga, pero ahorita estoy metida en este berenjenal, como decimos aquí, y no hallo cómo, ¿sabes?, rescatarlas de ese mundo. Bueno, quizá no tengas que rescatarlas, Ajá, simplemente reorientar, ¿vale? Porque puede que tus hijas, o sea, yo ya hablaría más de rescate cuando alguien tiene una adicción real, ¿no? Que ok, tiene una pérdida de control y que el resto de su vida se ve afectada negativamente, ok, ok. ¿vale? Que quizá no sea el caso de tus Que hijas. no es el caso, Y, gracias a Dios. y hay, Claro, por eso, que será más a lo mejor que hay momentos de consumo abusivo, bueno, pues hay que reorientar ahí porque entre el abuso y la adicción, bueno, hay un paso, ¿no? Quiero decir. Entonces hay que intentar evitar llegar a ese uso abusivo que pueda desencadenar una adicción. Pero bueno, sí que es verdad que al final todas las plataformas, redes sociales y todo esto está pensado para que tú pases la mayor parte de tiempo con eso. Y nosotros hemos crecido sin eso, ¿y qué nos pasa? Que a nosotros también nos engancha, ¿sí o Exacto, no, Ana? literal, literal, tienes razón. Ahí está el ejemplo. Las niñitas crecieron sin eso y está enganchada. Y uno que creció sin eso Claro, está te han creado una embobado. necesidad, te la han creado, Te la han creado, te la han creado. claro. Claro. O sea, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es no entrar en esa espiral que nos absorba y que al final afecte a nuestra vida real, a lo que es nuestra vida de verdad, porque lo que hay en la pantalla no es una vida real, o sea, eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Que no afecte, porque o sea, al final una adicción es un hábito, es que hasta algo bueno, como el ejercicio, para alguien puede ser adictivo en el sentido de que deje de hacer otras cosas y pierda totalmente, ¿no?, el control. Entonces, eso es lo que hay que evitar, llegar a ese punto, ¿no? A que afecte a otras áreas de nuestras vidas de forma negativa. Y las tecnologías, pues bien usadas, pues nos facilitan muchísimo. Tú y yo estamos aquí hablando gracias a las nuevas tecnologías. Esto no sería posible, muchas cosas no serían posibles y además en el mundo en el que vivimos
no podemos aspirar a abstenernos de esto, lo vamos a necesitar para el trabajo, para Así es. múltiples cosas, ¿no? En tu, Pero tenemos que intentar que no afecten al resto de nuestra vida de forma negativa. en tu cuenta, @adictos a la tecnología, muestras un video que tú misma pones tal vez en duda, unos destrozos que supuestamente hizo un niño porque la mamá le Ujú. quitó el celular, pero acabó con la casa, porque además en Estados Unidos como las paredes son así como frágiles, rompió un hueco en la pared, aquel desastre. O sea, ¿qué indicios debemos nosotros captar que el niño o la niña tiene adicción a la tecnología? ¿Cómo ser ojo visor en eso? Es curioso porque, mira, justo ayer hablé con un con un inspector de Policía Nacional aquí en España, porque está organizando un evento muy grande, ¿no?, para hablar de estos temas, y me decía, ¿no?, que sí, que ellos estaban interviniendo en domicilios donde padres se encerraban en una habitación porque sus hijos se volvían agresivos al quitarles una videoconsola o un dispositivo electrónico, un móvil. Y justo hoy también alguien me mandó un vídeo de una niña en un avión que cuando su madre le quitó el móvil, porque en un avión no se puede usar durante el despegue y aterrizaje, pues la niña allí en cólera con todos los, bueno, con todos los pasajeros y tal, Dios. montaba pues eso, el escándalo, ¿no? Por quitarle el móvil. Hombre, eso sería el hecho de, eso sería un claro síndrome de abstinencia, digamos, o sea, es ese descontrol en el que de repente ves que tu hijo no puede estar, puede ser de forma agresiva, como estos casos que estamos mencionando, pero también puede ser en forma de una persona que se pone muy nerviosa, que empieza a sudar, ¿no? Cuando de repente no tiene internet o se le quita un móvil, ¿no? Eso sí que sería una señal muy clara de que tenemos un problema. Por ejemplo, el tema de si nuestros hijos están cansados podría ser una señal de alarma. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más perjudicada se ve cuando se hace un consumo abusivo o se tiene una adicción es que se ve a la tecnología, a las pantallas, Ajá. es que se duerme menos. Entonces, claro, vas a notar cansancio en el niño. ¿Qué puedes notar también, por ejemplo? Que se aísle socialmente, que de repente quiera dejar de hacer planes con sus amigos o que no quiera hacer un deporte que practicaba habitualmente, un deporte o cualquier otro hobby o afición. En las notas, por ejemplo, bueno, si hablamos de chicos que a lo mejor tienen 17 o 18 años y trabajan, cuando de repente ves que a nivel laboral o académico también está afectándole, pues también sería una señal de alarma que nos podría Claro, indicar un consumo abusivo o adictivo del claro. móvil. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay unas diferencias entre el abuso y la adicción. En cualquiera de los dos casos, los padres vamos a tener que intervenir. En el caso de la adicción, además, tendría que intervenir un terapeuta, ¿no? Pero sí que es verdad que el abuso viene a ser un poco un patrón desadaptativo, ¿no? En el que se hace un consumo muy repetitivo y que tiene unos daños o consecuencias negativas, que es lo que hemos mencionado, pero además en la adicción habría una pérdida de control total y absoluta, habría una dependencia, es decir, si no tengo eso, me muero prácticamente. Sí, Y luego hay un concepto en la adicción que es importante, que es la tolerancia, que es la necesidad de consumir un poquito más. Esto se da en todas las adicciones, ¿vale? Sea drogadicción, alcohol, lo que sea. Que para alcanzar el mismo nivel de placer, bienestar, exacto. sí, necesitas un poquito más, ¿no? Entonces, eso sería la tolerancia y eso indicaría ya una adicción, que cada vez tu hijo digas, jo, es que cada vez está más tiempo, más tiempo, más tiempo, y parece que si no, no se queda tranquilo, ¿no? Y eso, pues, sería muy característico de la adicción frente a una conducta abusiva. Pero bueno, en cualquiera de las dos cosas tendríamos que intervenir y bueno, esas serían señales, obviamente, pues a lo mejor hay casos en los que no nos percatamos mucho por la Así forma de ser es. yo qué sé, a lo mejor que el niño esté más aislado no te sorprende en un niño que tenga pocas habilidades sociales, pero bueno, hay que tener en cuenta también que hay factores de riesgo, que cuando tenemos un niño pues con impulsividad, un niño con falta de habilidades sociales, pues esos niños también son más propensos a una adicción. O sea Así que hay una serie de es. factores de riesgo, factores protectores. De verdad, Carmen, me impresiona de todo lo que nos dices,
por supuesto, todo, pero que ya un testimonio del policía que estás Sí, organizando un evento, que te diga que ya es un tema, porque ¿qué te va a comentar un policía tal cosa? Es algo que debe ser repetitivo, como para comentar que sí, llega sí. entonces a una casa destruida porque el muchacho no quiere dejar las redes, o la niña o la joven. Qué grave, qué grave. Y es algo que nosotros estamos propiciando. Por eso ojalá que este mensaje llegue a cada vez más padres, madres, representantes, abuelos, porque también hay muchos abuelos que les toca Sí. criar a sus nietos. Esto es algo muy bueno y muy Mm, malo que tenemos que tratar con mucha conciencia, porque escucharte hablar mm. y uno dice, bueno, está hablando de la droga, yo no se la di, ¿dónde la encontró? Pero es que le estamos dando el teléfono. Dando, ¿Cómo? sí. Quiero hacer un paréntesis, que en tus redes lo vi, que yo la verdad no veo muchas redes, no tengo tiempo, yo produzco material. Entonces no sé si eso es ya de muchos videos ha salido, si es algo que tú encontraste nada más. Hago paréntesis, que al niño, a una niña en primera comunión le han regalado un vapeador, que son estos cigarros nuevos. ¿Eso qué Sí, sí, es sí, sí, sí. esto, Carmen? Esto se viralizó en España y obviamente salió en los informativos de muchísimas cadenas de televisión, ¿no? Porque estamos hablando de niños de 8 o 9 años a ver, y esto es otra vez más ignorancia y desconocimiento por parte de los padres. Quiero pensar que es así, o sea, no quiero pensar que adrede tú le das, o sea, yo creo que esos padres están pensando que eso no es nocivo, ¿vale? Para el menor. Igual que la mayoría de padres piensan que un móvil no es nocivo y que es inocuo, y no es verdad. O sea, es inocuo si tú te vas a implicar y va a haber una serie de normas y una serie de cosas, puede ser inocuo, pero si no, es muy dañino el móvil o el videojuego O el o el PC, vapeador. ¿sabes? O el vapeador en este caso. Y además es que, o sea, al final estás dando el vapeador se hizo para que la gente que es adicta al tabaco pasase a una sustancia un poco menos tóxica e ir quitándose ese mono, esa adicción, ¿no? Y no para que alguien que no tiene ningún tipo de adicción ni ningún tipo de problema le estés dando algo que luego pueda generarle esa adicción, aparte que el vapeador también tiene unas sustancias químicas que no son... Pero claro, también aquí Claro. la culpa es de las empresas que venden todo esto, porque al final lo enmascaran de una forma infantil que parece que es como algo que sí que pueden consumir los niños, ¿no? O Así sea, que ahí es. también las Locura. autoridades, como con el tema de los móviles y las redes sociales, tienen que empezar a tomar medidas. Ese es el tema. Empezar a tomar medidas. Lo que pasa es que vienen los derechos humanos, como tú vas a regular un derecho humano, en fin. Pero cada vez en Estados Unidos hay más denuncias Sí, en contra del efecto nocivo de las redes sociales, que incluso lo han sí, sí, vinculado sí. con el alto índice de suicidio que cada vez crece más en los jóvenes. Sí, 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 de los trastornos de conducta alimentaria, sí, sí, es así. Y de hecho, en enero creo que fue cuando varios colegios públicos de Estados Unidos denunciaron a Meta y a TikTok por estar haciendo daño a la salud mental de los menores. Y es verdad, porque es que crean algoritmos contra los que es muy difícil luchar, nos resulta difícil luchar a nosotros. Entonces, para unas cabezas que están en plena expansión, pues claro, es que cuando hay gente que me dice, no, es que quiero que mi hijo se autorregule. A ver, tu hijo autorregularse a ciertas edades es muy difícil. En la adolescencia, primero porque no miden los riesgos de las cosas. Y cuando son pequeños, porque es que ni siquiera tienen una percepción real del tiempo. O Así sea, es. ¿sabes? Ellos viven en la hora y el futuro no, él solo es muy difícil que se autorregule. Otra cosa es que luego nosotros como padres vayamos dando una serie de indicaciones, pues con el tema de la comida, ¿no? No, mi hijo, si te pones chocolate delante se lo come, claro, es que es muy difícil hacerle que se resista a eso. Pero bueno, si tú vas poco a poco dejando tu semillita en que tiene que ser una cosa de consumo esporádico, pues cuando llegue una edad se dará cuenta que le sienta mal comer mucho chocolate, ¿no? Así Pues un es, poco lo así es. mismo. Así, ayer estaba justamente, las niñitas las llevamos al pediatra y entonces, claro, ya ellas están adolescentes. Entonces nos decía al papá de la niña y a mí, o sea, repítanle
porque ya hablar de sexo, hablar de que nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras, nadie te puede tocar tu cuerpo, Claro, repítalo y así te sientas, que ellas no te escuchan. En el momento que va a pasar, ellas tienen en el disco duro a mami repitiendo, a papi repitiendo, y eso les va a hacer algún claro, efecto, al igual que come lechuga, claro. come ensalada, come fruta. Yo le pido a Cristo que ellas hagan eso. Yo como más ensalada que un conejo. A mí me encantan los vegetales. Y me ha costado muchísimo. Y ya estoy viendo que una de ellas, sobre todo, ¿sabes, mami? Una ensaladita. ¿Y qué le pongo? Y ella, no, nada más lechuga. Y ahí vamos. O sea, hay que repetir y no cansarnos. Así te digan, ya, ¿hasta Exacto. cuándo? Hay que repetir. Exacto. Es Al así. final es regar o sea, tu hijo va a ser lo que quiera ser, ¿vale? Pero tú vas a regar de una manera, vas a abonar esa tierra de una manera que, bueno, que facilites unas cosas para evitar otras, ¿no? Así Entonces, es. esa es un poco la labor de los padres. Así es. Fíjate, Carmen, algo que también te quiero comentar para enlazar con unas recomendaciones bien útiles que tú tienes publicadas en cuanto a razones por las cuales dejar el móvil fuera del cuarto. Yo a las 7:30 recojo los celulares. Una de mis hijas ni le para, así que no. A la que específicamente está con la cosa, se lo quito. Mami, déjamelo en el cuarto, no lo voy a agarrar. No, hija, me lo llevo. Pero mamá, es que no tiene ni batería, déjalo en el cuarto. No, mi amor, me lo llevo. Hay como una necesidad de que esté ahí. ¿Sabe? Me Sí, preocupa. Yo digo, hija, no te preocupes, mami se lo lleva a su cuarto, lo apagamos y mañana lo prendemos. Entonces, razones por las cuales hay que sacar el celular del cuarto y cómo ves esto. Porque tú estás en un restaurante y sacas el teléfono. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nos sentamos a comer y aquí está mi teléfono. Estamos en no sé dónde y aquí está el teléfono. Y ya yo veo en una criatura pequeña, déjamelo ahí, mamá. No, me lo llevo. Llegará un momento que no me va a hacer caso, que tenga 18 años y ¿por qué así? sí, 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 sí. De hecho, nosotros, bueno, mis hijos no tienen todavía smartphone, pero nosotros este año, como mi hijo mayor, bueno, tiene 12 para 13 años, o sea que no, a corto, medio plazo, pues tendrá su smartphone. Hemos empezado a dejar los móviles fuera de la habitación cargando, ¿no? Para que él lo vaya viendo ya previo a su momento, porque en el momento en que él lo tenga, una de las, para mí, una norma básica va a ser sacar los móviles y los dispositivos de las habitaciones, sobre todo por el tema del descanso, o sea, Ah, sí. porque no le damos la suficiente importancia a dormir bien. Y dormir mal afecta hasta el sistema inmune. Entonces, quiero sacar de las habitaciones todo eso que impida dormir bien, ¿no? Entonces ya nosotros hemos dado ese paso este 2023 de decir, bueno, pues los móviles se quedan fuera de las habitaciones. Aparte de que, bueno, ya empieza a haber voces que dicen que las ondas y demás, bueno, pueden ser negativas para nuestra salud. Entonces ya, solo con el hecho de que se esté hablando, aunque no haya una evidencia científica todavía enorme o no haya todavía unanimidad con respecto a eso, pero ya el simple hecho de que se diga, bueno, pues dices tú, ¿qué pierdo yo por sacar el móvil de la habitación? No pierdo nada, tengo mucho que ganar, ¿no? Entonces, por el descanso, por esa posibilidad, ¿no? Y luego porque, y esto salía también en la encuesta que te decía, que es, bueno, es un estudio de UNICEF que hizo aquí en España, que el 25% de los menores entre 11 y 17 años se conectaban a partir de las 12 de la noche a Internet. Y esos tenían más riesgo de depresión y no recuerdo qué otra cosa era. Y entonces, el hecho de tenerlo en tu habitación hace que si te desveles, a mí me pasó el otro día que me desvelé a las 4 de la mañana, digo, si llego a tener el móvil en la habitación, yo me Lo hubiera puesto a agarras. mirarlo. Esto es Claro. así. Y digo, como no lo tengo, no lo uso, ¿sabes? Entonces dices, al final es un poco arquitectura del espacio. Todo lo que tengas cerca va a condicionar tu vida, ¿no? Si no lo tengo cerca, no lo voy a usar. Si yo estoy trabajando y no lo tengo aquí a mano, me voy a concentrar mucho mejor en el trabajo que estoy haciendo en el ordenador. Y es así. Es así. Si no tengo el móvil delante, voy a tener una conversación mucho más centrada en la persona que está enfrente que si lo tengo. Porque en el momento que llega una notificación y se me ilumine la pantalla, yo ya voy a perderme el hilo de la conversación. O Así sea, es. al final lo que tienes cerca crea impacto en tu vida. Así es, definitivamente. Tengo varios puntos que no quiero dejar de tocar, pero yo te quiero preguntar, o sea,
tú me estás diciendo que tu hijo va a cumplir casi que 13 años y todavía no tiene celular. ¿Cómo lo has logrado o lo han logrado? Porque la presión social es muy fuerte. Sí, hay presión social, sí. Pero fíjate, yo creo que pasa, o sea, primero que él es consciente de su no necesidad, ¿vale? Y también es consciente, y esto yo lo tengo que agradecer a todos los años que llevo dedicada a redes sociales y demás, porque probablemente si yo no me dedicase a esto, yo pasaría muchísimas cosas por alto. Pero sí que yo he ido teniendo conversaciones con mis hijos con respecto, y ellos me han visto quemada por redes sociales, porque tú sabes el daño que hace una persona que viene y te insulta, o sea, ellos me han visto agobiada a veces y yo lo he comentado con ellos, o sea, saben también cuál es la cara B de las redes sociales, ¿no? Porque yo se lo he contado. Entonces hemos tenido muchas conversaciones. Creo que el deporte está ayudando mucho. En mi casa son muy futboleros, les gusta mucho jugar al fútbol. Entonces eso creo que ha ayudado mucho a que no tengan tiempo para pantallas. De hecho, en mi casa, el otro día hice un stories en el que decía, hoy juega el Real Madrid y digo, y voy a saltarme la norma de que no pueden ver tele entre semana. Y me decía alguien, anda, ¿y cómo les quitaste la tele entre semana? Y dije, es que nunca la tuvieron. ¿Cómo? Entre semana durante el curso nunca han usado la tele. Ni ¿Qué? Eres un nosotros tampoco, ¿eh? fenómeno. Felicitaciones. ¡Qué bárbara! No, pero fíjate, es que al final digo, mira, si salen del cole a una hora y 3 días a la semana van a entrenar y otros me los llevo al parque, quiero decir que al final las alternativas de ocio son súper importantes para reducir el tiempo que dedican a las pantallas. Claro. Y eso lo han tenido, ¿sabes? Porque yo me he implicado y bueno, también yo de niña en mi casa pues había una única tele y estaba en el salón y, o sea, también yo crecí un poco con eso, ¿no? Aunque luego trabajé en televisión y luego hay épocas de tu vida, pues sí, llegaba el verano y mis padres estaban trabajando fuera y veíamos más la tele, mis hermanos y yo. Pero bueno, también hay que entender, y yo ya he tenido la conversación de este verano con mis hijos esta semana. Hemos dicho, vamos a decidir cuánto se usan las pantallas, en qué y tanto. Y hemos hecho un acuerdo para el verano, para no pasar de 2 horas y pico de pantallas al día, que es lo que recomiendan la Asociación Americana de Psiquiatría y la Sociedad Francesa de Pediatría y demás. Wow, interesantísimo y sobre todo, bueno, una información, una demostración de que sí se puede. Así que además, Sí, sí, poder se puede. poder se Lo puede. que pasa es que cuesta, a veces cuesta, A claro. veces cuesta, claro, que esas madres primerizas o que están empezando, porque es eso, poder se puede y quienes ya estamos avanzados, bueno, recoger esa cabulla lo más que podamos porque al final es en beneficio de ellos, aunque no lo sientan en este Sobre momento. todo, Sobre todo, Ana, que tengan, o sea, creo que lo que les desconecta más de esto es lo que les conecte a su mundo real. Y por eso de ahí lo de las alternativas de ocio, ¿vale? Y también yo hay veces que, me aburro. Bueno, pues nada, no pasa nada. No pasa nada por aburrirse. Viene fenomenal aburrirse. Y el otro día lo contaba también en un vídeo en Instagram. Llovía, ese día llovía y en clase de mi hijo, niños, te estoy hablando de primero de la ESO, de 12, 13 años, en un recreo pues que llovía y no podían salir a jugar al fútbol, ¿qué hicieron? Se montaron un billar, juntaron mesas de pupitres y pusieron estuches como delimitando, menos en las esquinas donde se irían los agujeros, ¿vale? Hicieron con unos folios y celo, hicieron como palos de billar, ¿vale? Y unas bolas también con folios. Y estaban jugando en un recreo con un billar que ellos se habían inventado. Esa situación con una pantalla delante nunca se hubiera producido porque no se hubieran aburrido y no se les hubiera ocurrido hacer eso para entretenerse, ¿sabes? Y vieron cómo de lo que tenían podían hacer algo, ¿no? Y eso no se da Sí. si hay pantallas. Definitivamente eso, justamente el espacio, el momento de aburrirte es un momento maravilloso para crear, para ser productivo en Exacto. eso. Pero si estás hipnotizado, además con vidas ajenas, con vidas perfectas que no son reales, se nos acabó el tiempo otra vez, Carmen. Vamos a la próxima, el tercer capítulo, ¿te parece? Venga. Buenísimo. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a cerrar por hoy este capítulo, o por ahora, mira, acostumbrada a decir por hoy, no señor, usted tiene la posibilidad, sobre todo cuando va a ver los capítulos en YouTube, de ver varios,
Y vamos, por supuesto, a uno nuevo con Carmen Osorio. Ella es periodista y bueno, es experta en un oficio que tal vez hace, no sé, algunos años no existiría, ¿no? Y es experta en redes sociales y adicciones tecnológicas. Hace unos años, en nuestra época, ¿quién iba a ser experto en eso que ahora marca la pauta ante lo que estamos viviendo? Gracias a Flor de Arauca, disfrutar conversaciones como esta con un buen café definitivamente hace la diferencia. Hasta el próximo Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.